Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video continúo la serie de Daniel en el capítulo 11, verso 32. Antes de continuar presento esta gráfica que utilicé en el video capítulo 7 y 8. Y básicamente trato de ilustrar que el libro de Daniel, el cual predijo ciertos eventos relacionados con Alejandro Magno y cuatro imperios que se formaron inmediatamente después de su muerte. Básicamente que todo eso fue predicho 200 años antes de que esos eventos ocurrieran. Ahora, en el capítulo 11 vemos detalles que eran proféticos concernientes ciertos líderes de dos de esos imperios. Uno de la dinastía Ptolomeica en Egipto, al sur de la tierra prometida, y al norte hablé de la dinastía Seleucida y que controlaba Siria, que está al norte de la tierra prometida. Y por eso he reorganizado la gráfica, porque es costumbre hablar del norte que es arriba y el sur, bueno, que es abajo. Y en el año 323 murió Alejandro Magno y en menos de 2 décadas ya se habían formado estos dos imperios. El verso 5 dice que el rey del sur era fuerte, pero que el rey del norte sería más fuerte y sería de gran poder, y eso sucedió. En el verso 6 se habló de una alianza donde la hija del rey del sur se casaría con el rey del norte, y el rey del norte ya estaba casado y tenía su hijo. Y la escritura predijo que eso no iba a funcionar. Y el rey del sur, tanto la hija como el rey del norte terminaron muertos. El matrimonio fue alrededor del año 252 y en el año 247 ya estaban muertos. El verso 7 habla que el hermano de la hija del rey del sur vengaría la muerte de su hermana, y eso sucedió en el año 245. En el verso 8 y 9 de ese mismo personaje, la escritura dice que iba a llevar botín, y eso sucedió. En el verso 10, la escritura aseguró que el rey del norte, los hijos, se querían vengar y querían retomar la fortaleza que ellos habían perdido, y históricamente eso sucedió. El primer hijo murió pronto, pero el segundo le tomó 27 años, pero logró el objetivo de recuperar su fortaleza y parte de la tierra prometida. El verso 11 dice que el rey del sur se enfurece debido a eso y se va con una gran multitud, destruye mucho, pero de acuerdo al verso 12 tampoco iba a prevalecer. Y bueno, después de 12 años, más o menos en el año 205, ese rey del sur muere y deja a su hijo, el cual estaba muy pequeño. Y el rey del norte vio esa oportunidad, hizo un tratado con Macedonia y con los judíos, y se fue en contra del rey del sur, y ellos triunfaron. Y de eso es que se tratan los versos 14, 15 y 16. Bueno, paro aquí porque de eso se trató el video anterior. Pero el punto es que expertos argumentan que el libro de Daniel no pudo haber sido escrito en el año 500 antes de Cristo, porque, pues, o sea, ¿quién va a predecir estas cosas? O sea, eso es imposible. Y ellos están correctos porque ningún humano puede predecir el futuro, a menos que exista un personaje que pueda inspirar a las personas a escribir la historia antes que suceda. Y eso es lo que es profecía. Entonces, los eruditos que no creen en Dios, ellos tienen que buscar una manera de explicar algo que es imposible. Y quiero leer 2 Timoteo capítulo 3 versos 1 y 2. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios. Y subrayo la palabra posteros porque a través de la historia no han habido días más posteros a los que estamos viviendo hoy en día. Y es que estamos en los últimos días. Y muchos eruditos que se aman a sí mismos y su inteligencia, al igual que su sabiduría, ellos se atreven a blasfemar contra la palabra de Dios. Y bueno, los escépticos, algunos dicen que quieren pruebas. Y con eso en mente, quiero leer algo publicado en 5 de junio del 2025.
Y habla concerniente los rollos del mal muerto, que allí pues se consiguen copias del libro de Daniel. Y hay un rollo en particular llamado el 4Q114, el cual es una copia y contiene partes del libro de Daniel. El todo es que ellos han utilizado un nuevo modelo de inteligencia artificial de datación. El modelo se llama Enoch. Y ese modelo de datación ha fechado el manuscrito ese entre los años 230 a 160 a.C. El hecho de que es una copia significa que el libro original, o bueno, manuscrito original, es mucho más antiguo. Fuera de esto, los expertos, bueno, ellos saben que la manera como las personas hablan y escriben cambian a través de los años. Algunas palabras cambian, expresiones cambian y cosas así. Y el arameo y el hebreo, según el libro, de acuerdo a los expertos, está escrito conforme a las personas o otros escritos que se encuentran entre los años 600 a.C. hasta 350 a.C. Otra evidencia es que hay una Biblia griega llamada la Septuaginta. Y esa traducción parece que sucedió alrededor del año 285 o 247 a.C. ¿Y qué creen? El libro de Daniel está dentro de esos libros que fueron traducidos. Y los libros de la Biblia, bueno, ellos no eran canonizados, eso tiene que pasar un poco de tiempo. Así que no es que alguien escribía algo y ya 15 años después alguien lo consideraba como un libro que se podía citar o que se podía traducir. Entonces, de ese punto de vista, hay bases para creer que el libro es como mínimo más, fue escrito antes de 300 años antes de Cristo. Y por eso es que el autor del artículo que presento en pantalla, al menos la última parte, él afirma que la evidencia física de que el libro de Daniel fue escrito después del año 160 es inexistente. ¿Y por qué tanta cosa en la datación del libro de Daniel? Bueno, porque para los eruditos o los expertos, los cuales no creen en la existencia de Dios, y estoy hablando de expertos seculares, ellos no son ignorantes de lo que el libro dice. Ellos leen y entienden que el libro escribió muy correctamente cierta secuencia de eventos. Y si ellos aceptaran que el libro fuese escrito mucho antes de lo que ellos quieren creer, no les quedaría más opción pero que aceptar que fueron escritos por algún tipo de inspiración divina. Y aún así las pruebas están en contra de lo que ellos quieren creer, porque si ellos aceptan que el libro fue escrito inclusive 500 años o inclusive 300 años antes de Cristo, eso amenaza directamente su creencia en que el libro es solo un libro escrito solo por un grupo de personas que sí quisieron inventar unas cosas. Y con esta mente, bueno, debemos tener en cuenta que la escritura nos da advertencia en Romanos 3:4 y dice, de ninguna manera, antes bien Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces no hay que dudar que eruditos están dispuestos a mentir con tal de proteger sus falsas creencias. Pero bueno, regresando al enfoque en el libro de Daniel, voy a continuar y voy a releer el verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y las acciones del rey del norte en este versículo parece ser un paralelo a Daniel 11:23, donde dice que actuará con engaño. Esta adulación, que probablemente también incluirá soborno financiero, parece ser de personas que anteriormente eran parte de la iglesia de Dios, personas que se han alejado, o tal vez personas que durante mucho tiempo se opusieron a la iglesia. Y esas personas van a estar muy felices que le llegan problemas a los miembros más fieles de la iglesia. Leo el verso siguiente. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Estos son cristianos del fin del tiempo que apoyan la obra de Dios. Y casualmente son los cristianos que tienen esa actitud de Filadelfia en el tiempo del fin. Respecto a este verso, Jerónimo escribió, en mi opinión, esto ocurrirá en tiempos del anticristo.
Ahora, con respecto a los versos 33 al 35, el difunto Herbert W. Armstrong consideró principalmente que eran los cristianos de Filadelfia y él afirmó: este es el pueblo de Dios. Y bueno, la capacidad de instruir a muchos es necesaria a través de todas las épocas de la iglesia, pero el versículo 33 es una profecía del tiempo del fin. Leo la parte subrayada. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. La Iglesia de Dios enseñó que este era un breve resumen de la Iglesia de Dios que ha sido perseguida a lo largo de los siglos. Y también afirma que algunos comentaristas dicen que estos son los judíos, pero eso no puede ser porque ellos no conocen a su Dios, ni lo entienden, ni instruyen a muchos en los caminos de Dios. Y concluye, esta profecía se refiere a la Iglesia de Dios. Y relacionado a esto, el difunto evangelista Roderick Medrick escribió: el pueblo de Dios será perseguido, pero advertirá al mundo. Realizará una obra poderosa en el tiempo del fin, justo cuando este gran falso líder venga y coloque la abominación de la desolación. Y el gran líder falso al cual se refería es el que confirma el pacto en Daniel 9, 26, 27. Y bueno, los que comprenden correctamente los caminos de Dios son los que instruyen a muchos y ellos realizan fielmente la obra de Dios. Y parece que algunos serán asesinados y otros, sus casas o sus edificios, podrán ser incendiados. La poderosa obra corta a la cual el doctor Medrick se refería es la obra corta y es la que forma parte de la fase final de la obra que hablé en el 2005. Y muchos de los instruidos serán parte del testimonio para cumplir Mateo 24:14. Y una de las razones por las cuales nuestros sermones están enfocados en escritura, historia y profecías más que otras iglesias es para capacitarlos, para que Dios pueda usarlos a ustedes para instruir a muchos. Y habrá persecución. Ahora, otros miembros en otras iglesias no reciben este tipo de capacitación. Y es que no se están enfocando para preparar sus feligreses para instruir a muchos. Ahora, el Señor nos enseñó a través de la carta de Colosenses capítulo 4 verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y es que no solamente debemos hablar con gracia, sino también tenemos que estar preparados con conocimiento para poder hablar y responder a preguntas. Y con eso en mente cito 1 de Pedro capítulo 3 verso 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La oportunidad de instruir profetizada podría ocurrir en un corto periodo de tiempo. Es importante entender que la expresión muchos aparece antes de días. Y aquí hay unas traducciones de Biblias inglesas al español. Una dice: y los entendidos del pueblo enseñarán a muchos, pero caerán a espada y a fuego y en el desierto y en el despojo por días. Y paso a la última. Y los sabios del pueblo instruirán a muchísimos y caerán a espada, a fuego, en cautiverio y por despojo. Y es que habrá una persecución bien intensa a los cristianos más fieles antes de que tengan la oportunidad de huir. Y es cuando recibirán una protección sobrenatural de Dios a través de sus ángeles. Estos cristianos de Filadelfia serán testigos, testigos relacionados con el reino de Dios, testigos al instruir a muchos, testigos al ser perseguidos, testigos al huir y al estar en el lugar de protección. Con respecto en caer en la llama, también hay profecías católicas romanas y una bizantina que indican que miembros de una pequeña secta serán quemados, posiblemente en cumplimiento al menos parcial de este versículo. Los presento en pantalla, pero no los leo. Ahora, los ortodoxos orientales también tienen una profecía que dicen que varios guardianes del sábado serán ejecutados públicamente. Y se supone que ese periodo es cuando el gran monarca surge.
Ahora, en cuestión de prepararnos, bueno, es importante dedicar tiempo para estudiar y aprender aquellas cosas que Dios ponga a nuestro alcance. Con eso dicho, quiero leer Juan capítulo 14, versos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es que el Espíritu Santo nos trae a la mente aquellas cosas que hemos estudiado. E inclusive nos ayuda a redactar de una manera más coherente las cosas que necesitamos decir. Pero es importante que nosotros estemos preparados, así como habló el apóstol Pedro. Y leo 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Y la Biblia es la palabra de la verdad. Entonces los cristianos necesitan estudiar con diligencia y eso incluye leer la Biblia, prestar atención a los sermones y también leer la literatura de la iglesia. Y una de esas razones es porque la Biblia no es siempre fácil de entender. Y eso mismo lo señaló Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, versos 14 al 16. Y leo el verso 16. Casi en todas sus epístolas, ahí está hablando de Pablo, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y noten que uno debe ser diligente para no ser movido por personas que son ignorantes o inestables. Y añado que hay mucho académico o personas que son estudiadas pero que ignoran la realidad de Dios y por lo tanto ignoran sus verdades hasta el punto que hacen su misión personal tratar de difundir el engaño que ellos enseñan. Continúo leyendo los versos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y bueno, no se crece en gracia y entendimiento sin adquirir conocimiento. Y es que crecer en gracia y en conocimiento no solo nos ayuda espiritualmente, sino que también nos permite ayudar a los demás y dar amor para mejorar las cosas. Y este es una de las razones por la cual Dios puso a los seres humanos en la tierra. Y les recuerdo que el conocimiento debe usarse para, bueno, crear fruto. No es solamente para el beneficio de nosotros propios. Y como dije, es para crear fruto y de esa manera alcanzar a muchos. Ahora quiero leer Isaías 28, versos 9 al 11. ¿A quién se le enseñará ciencia y a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en una extraña lengua hablará este pueblo. Y lo citado es una de las razones por las cuales en los sermones no solamente cubrimos escrituras bíblicas, pero también citamos otros libros. Algo más que el apóstol Pablo enseñó en Romanos 10, versos 14 al 15, y bueno, lo leo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes le prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y es que para que un predicador sea enviado, otros tienen que apoyarlo. Y con eso dicho, un gobierno filadelfino adecuado conduce a la precisión doctrinal y al crecimiento en el amor.
Es importante apoyarnos los unos a los otros y apoyar la iglesia. Y entonces leo Marcos 4, verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y quiero adicionar, haciendo referencia a Efesios 4, versos 11 al 16, que el verdadero ministerio ayuda a las personas a poder hablar la verdad en amor. Los cristianos de Filadelfia aceptan el verdadero gobierno jerárquico. Con eso dicho, en el fin de los tiempos, la mayoría de los verdaderos cristianos auténticos no aceptan el gobierno de la iglesia, y ellos deberían hacerlo. Pero sabemos que estamos en la era de la Odisea, porque la gran mayoría de los que han sido llamados, bueno, se encuentran en ese estado. Pero también quiero recordarles que queda un remanente de la iglesia de Filadelfia. Y bueno, hablando de literatura que tenemos disponible, bueno, es extensa, pero en particular para aplicables a la profecía de instruir a muchos y que está relacionada con los cristianos de Filadelfia, serían libritos como el Evangelio del Reino de Dios, que lo puede descargar sin costo alguno de nuestra página de internet. Y es que el poder de la bestia va a prometer una utopía humanitaria que no va a poder cumplir. Pero los cristianos de Filadelfia que comprenden el Evangelio del Reino van a poder explicar de una manera mejor cómo es el verdadero reino de Dios. Otro libro es El misterio del plan de Dios. ¿Por qué creó Dios algo? ¿Por qué Dios lo creó a usted? Y ese libro responde a algunas de las preguntas básicas sobre la vida humana y el propósito de Dios. El libro La oferta universal de salvación y la palabra apocastasis. ¿Puede Dios salvar a los perdidos en una era por venir? Y es que hay cientos de escrituras que revelan el plan de salvación de Dios. Y la realidad es que la gran mayoría de personas del mundo cristiano no comprenden el plan de Dios, que es un plan amoroso que realmente tiene en cuenta a todos los humanos. Otro libro importante es la continuación de la historia de la Iglesia de Dios. Y ese libro es una breve reenseñanza histórica de la Iglesia y muestra que fue la Iglesia de Dios en Asia Menor y Antioquía la que se enfrentó a muchos de los primeros herejes y que las creencias de los primeros cristianos son mejor definidas por la continuación de la Iglesia de Dios. El libro Las tribus perdidas y las profecías, ese libro es clave para poder entender profecía bíblica. Y hoy en día interpretaciones de profecía bíblica hay muchísimas. Y los unos se agarran de unos versos aquí, otros de allá, otros utilizan una combinación de ciertos versos bíblicos, pero sus lógicas siempre están turbadas y hay cosas que, hay escrituras y hay profecías que ellos ni siquiera toman en cuenta y no pueden explicar porque pues sencillamente tratan de alinearse con ciertas escrituras, pero les falla cuando se exponen a la luz ante diferentes profecías. Pero cuando se entienden las tribus y la identidad de Judá y Israel en el tiempo presente, en ese contexto todas las profecías del Antiguo Testamento y todas las profecías que se encuentran en el Nuevo Testamento, todas alinean correctamente y entonces ese misterio que muchos han deseado entender se puede comprender de una manera más sencilla. Ahora, si hablo del libro de las creencias de la Iglesia Católica original, este libro es clave dentro del mundo hispanoparlante y es que culturalmente la mayoría de la población en Latinoamérica o es católico practicante o tiene algún lazo con el catolicismo. Y la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa, ellos creen tener la fe original.
y creen estar respaldados por los primeros padres, así ellos los llaman. Pero la realidad es que se han desviado de la Biblia. Los primeros líderes cristianos, la mayoría de los cuales ellos los llaman los santos, y los citan en muchas doctrinas importantes y fundamentales. Bueno, en este libro citamos algunos de esos santos. Y la importancia de este libro es porque así como es cierto que hay personas que solo necesitan escritura para poder entender y salir y buscar la verdad, hay personas que quieren entender el contexto histórico o tienen mucho respeto por los primeros padres. Y cuando algunos de ellos descubren que lo que esos primeros padres contradicen, algunas de las cosas que son aprobadas hoy en día, eso se vuelve esa chispa que necesitan para, por decir así, despertar. Y bueno, con todo esto dicho, es cierto que Dios es el que llama. A nadie le van a interesar las cosas de Dios a menos que Dios lo esté llamando. Pero cada persona tiene sus inquietudes y sus intereses personales. Y hay personas que quieren que les respondan ciertas preguntas de una manera muy única. Hay personas que no vienen a la fe, sino después de pasar un proceso donde ellos tienen que determinar si el ser Dios es de verdad necesario para, bueno, crear la vida y crear el mundo que vivimos, porque supuestamente hay expertos que supuestamente han explicado que nosotros, bueno, somos el producto de procesos naturales y que tanto el universo como nuestra vida y nuestra manera de ser era algo inevitable y que iba a suceder de una u otra manera a través de procesos evolutivos, sea de evolución cósmica o evolución biológica, etcétera. Y esas personas dicen, no, yo no quiero Biblia, yo quiero es, bueno, los argumentos científicos, que es lo que se determina basado en la ciencia. Si la ciencia dice que debemos estar acá porque era inevitable o es una imposibilidad que estamos aquí y por lo tanto entonces debe haber un creador. Y bueno, eso suena como algo fuera de fe. Y así de repente a nosotros no nos interese ese tipo de preguntas. Nosotros debemos poder tener el argumento, entender el contraargumento y entender la lógica que va concerniente para poder responder ese tipo de preguntas. Con eso dicho, los no filadelfinos, o sea, los que no son tan fieles a Dios, incluyendo a todas esas personas que son independientes, ellos no van a saber lo suficiente para poder instruir a muchos en esta era. Eso sí, ellos instruirán a mucha gente durante el milenio. Y digo eso porque, bueno, Dios los va a sacudir, los va a hacer despertar. Pero inmediatamente a ellos les falta conocimiento de la historia de la iglesia, del desarrollo de cómo salieron ciertas herejías y también les falta comprensión profética adecuada para de esa manera ser efectivos, así como lo son los que tienen la actitud de Filadelfia, y de esa manera poder cumplir la profecía de instruir a muchos mencionadas en Daniel 11:33. Y una vez más, dado que a diferentes personas le interesan diferentes cosas, por eso es que muchos libros se han escrito concerniente de diferentes temas. Todo ese material forma parte de la preparación de la Iglesia de Dios para poder ejecutar la obra corta que viene. En Eclesiastés 7, verso 8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Y es que en los tiempos finales, el final de la obra va a ser mejor que el comienzo. Y nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios todavía nos estamos preparando para esa obra final. Y bueno, tomé un largo tiempo para hablar de esos dos versos, pero es que es muy importante prepararnos para la obra final. Y desafortunadamente muchas personas no lo están tomando en serio. Ahora continúo en Daniel 11, esta vez en el verso 34.
y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Los falsos cristianos van a traicionar a los fieles, y es probable que el rey del norte fomente eso. Y eso parece concordar con Daniel 11:32. El verso 34 sugiere que algunos filadelfinos sufrirán y serán traicionados. Y estos son identificados porque son los que tienen el alto entendimiento. Es probable que los que sufran este momento van a ser los filadelfinos y otros cristianos que están en zonas controladas o influenciadas por el rey del norte, y viene en mente pues Europa y posiblemente también Latinoamérica. También es posible que se produzca un resurgimiento religioso. Claro, basado en mentiras, y menciono o cito Apocalipsis 13, verso 4 y verso 8. El todo es que debido a ese celo que las personas van a tener, bajo, claro está, un engaño, van a llevar a algunos miembros del pueblo de Dios a que sean asesinados en diferentes tierras, incluyendo los Estados Unidos. Tal vez surjan lo que sean autoproclamados justicieros que se autodenominan a ellos mismos como católicos, o en otras palabras, lo que ellos creen que es ser seguidores de la fe original, supuestamente. Algo así como una cruzada de verdadera venganza del siglo XXI. Y también pueden haber personas o cristianos, entre comillas, que se le unen a los de Filadelfia, o otros grupos con a través de intrigas que parecen o fingen ayudar a los cristianos, pero en realidad apoyan en secreto al rey del norte. Y menciono eso porque puede que hayan observadores del sábado que traicionarán a los verdaderos cristianos de Filadelfia en el futuro. Daniel 11:34 en sí mismo es consistente con lo que profetizó Jesús relacionado a los cristianos de Filadelfia, y ahora leo Apocalipsis 3, verso 9. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús ama a los filadelfinos, y y es que la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Ellos demostrarán más aún su amor durante este tiempo. Ahora, es interesante que el Nuevo Testamento llama a los cristianos judíos en varios lugares. Y resalto porque el decir ser judíos, o sea, ellos están tratando de ser impostores. En otras palabras, este verso está llamando a los verdaderos cristianos judíos. Y es que cuando las personas aprenden que los cristianos tienen ciertas prácticas, ellos piensan que ellos son judíos. Y repito, es interesante que en el Nuevo Testamento la Biblia llama a los cristianos judíos en varios lugares. Y los ejemplos están Romanos 2, versos 28 y 29, Apocalipsis capítulo 2, verso 9 y Apocalipsis 3, verso 9. Por esto, entonces, quienes se unen por intriga parecen ser los mismos contra los quienes se advierte en Apocalipsis 3, 9. Y por esto es que esta es otra conexión con los de Filadelfia y los que son perseguidos en Daniel 11:34. Entonces, esa es una advertencia. Y si bien algunos nos van a ayudar, pero también debemos ser bastante cautelosos, ya que probablemente van a surgir problemas con muchos que van a pretender unirse a nosotros. Continúo leyendo el verso 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Este es el momento en que los que quedan de Filadelfia, a aquellos que no estaban en Jerusalén durante el versículo 34, y es que en este verso es cuando comienza el tiempo y mitad de tiempo.
y que es también cuando el poder del pueblo santo va a ser completamente destrozado. Ese periodo en el que estoy hablando también se conoce como los 1260 días o 3 años y medio. Y hago una referencia a Daniel 12, verso 7. Y en este verso 35, el rey del norte se centra principalmente en el pueblo de Dios. Eso no quiere decir que va a ser exclusivo en el pueblo de Dios, pero el enfoque es el pueblo de Dios, y en particular los más fieles. Esto indica que aún no está atacando a Israel. Ahora, otras iglesias de Dios dicen que cuando este verso está sucediendo, ya ha atacado a Israel, que es los Estados Unidos y sus aliados. Esta parte parece centrarse en la religión y probablemente tiene que ver con instalar un antipapa en Jerusalén mientras que elimina a aquellos que pertenecen a la verdadera iglesia. Y él los va a querer eliminar porque ellos van a estar en ese tiempo informando al mundo acerca de las verdaderas intenciones de este personaje siniestro. Y bueno, quiero comentar que los perseguidores, ellos están asociados con la sinagoga de Satanás. Y incluso el católico romano Jerónimo también entendió que este pasaje se refería al final de los tiempos y la persecución de los cristianos verdaderos. Y leo parte de lo que él leyó. Sin embargo, nuestros escritores quieren que entiendan que la pequeña ayuda surgirá bajo el reinado del anticristo. Pues los santos se unirán para resistirlo y después caerán un gran número de los eruditos. El verso 35 tiene la frase hasta el tiempo determinado. Y esto significa que las actividades del rey del norte terminarán hasta el tiempo del fin. Esto es otra clara indicación de que esto es para un tiempo que se debe cumplir en el futuro. Ahora, este verso 35 muestra los problemas que enfrentan muchos de los más fieles de la iglesia. Y es que ni siquiera los más fieles son perfectos. Y es que algunos van a tener que caer o ser perseguidos para poder refinarse y de esa manera mejorarse espiritualmente. Teniendo en mente Daniel 12, verso 1, esta persecución específica probablemente terminará, bueno, en el verso 35 o un poquito después. Lo más seguro es a principios de el verso 39 o Daniel 11:39, que es cuando comienza la gran tribulación. ¿Y por qué decimos eso? Y es que la expresión hasta el tiempo determinado, la expresión traducida el tiempo determinado en el versículo 35 proviene de la palabra hebrea transliterada al español como et y que es el número 6256 del Strongs. Esa palabra también se utiliza en Daniel 12:1 y la misma palabra se traduce como el tiempo establecido en el Salmo 101, verso 13. Y lo leo. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Bueno, parece indicar que los versículos de Daniel 11:35 y el Salmo 102, verso 13 corresponden al mismo tiempo. Y de ser así, entonces este es el momento en que Dios distingue entre la verdadera iglesia y los llama Sión en este último y quienes se encuentran fuera de la iglesia más fiel. Y también ese es el mismo tiempo que Apocalipsis 12, versos 13 al 17 nos comentan. Y quizás eso sea un paralelo de cuando Dios ya no permitió que los hijos de Israel experimentaran las plagas de Egipto, mientras que los egipcios continuaban siendo afectadas por ellas, y hago referencia a Éxodo capítulo 8, verso 22. Y este versículo 35 es clave para conectar con Daniel 12:1, que es donde habla de que Miguel, el arcángel, se va a levantar antes de la gran tribulación y proteger a los fieles. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces es también el momento justo antes del comienzo de la angustia de Jacob mencionada en Jeremías 30, verso 7. Y citando Mateo 24, versos 4 al 8, les recuerdo que las naciones descendientes de Jacob tendrán que experimentar ciertos dolores antes de este evento. Ahora presento en pantalla un comentario que pienso que está en error. Y hablando de Daniel 12.1, dice, en aquel tiempo, y lo compara con 11.36, al mismo tiempo que los acontecimientos de Daniel 11, versos 36 al 45. Y menciono esto porque en relación al versículo 35, una vez más la expresión hebrea de Eth aparece es en el versículo 35 y no en el versículo 36. Esto sugiere que Miguel probablemente brindará protección al pueblo de Dios cuando huyan al lugar. Y con eso dicho, entonces parece que entre los versos 35 y 39 es cuando Miguel se pone de pie y comienza a proteger a los fieles de la iglesia. Y probablemente más es cuando ellos están huyendo. Gran parte de la persecución descrita en Daniel 11, versos 30 al 35, se dirige hacia los cristianos más fieles. Y esto lo más probable es que va a provocar que los cristianos que no son filadelfianos se distancien más de los que son filadelfianos o los más fieles. Y una de las razones por las cuales los cristianos más fieles o los de Filadelfia van a estar en la mira es porque ellos van a estar liderando lo que se conoce como la fase final de la obra. Y también, bueno, van a estar identificando al rey del norte y eso no le va a gustar a él, ya que ellos pues revelan cuáles son sus planes. Y lo que sucederá es que la mayoría del mundo, ellos temporalmente van a tener su atención hacia los miembros de la iglesia y qué es lo que ellos están diciendo. Y mucha gente va a tener muchas preguntas y haciendo referencia a Daniel o al verso 33, los cristianos más fieles deben estar preparados para responder las preguntas. Los filadelfianos aparentemente huirán durante el versículo 35. Y es que en Mateo 24, versos 20 al 21, Jesucristo dijo que su pueblo huiría antes de la gran tribulación. Y también mencionó un escape en Lucas 21, verso 36. Y en Revelación, Jesucristo declaró que Él los va a guardar en la hora de la prueba. Y eso es el capítulo 3, verso 10. Ahora, Apocalipsis 12, versos 13 y 15 muestra que la persecución acompañará esa huida. Pero los que están huyendo, ellos van a recibir ayuda, que es el verso 16. Y como se le escapan, entonces el rey del norte, él para esa persecución directa o enfocada. Y es que los fieles entonces ya dejan de proclamar el Evangelio a través de algún medio organizado. Y ahí es cuando Amos capítulo 8 versos 11 al 12 se cumple. He aquí vienen los días, dice el Eterno el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed alguna, sino de oír la palabra del Eterno. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra del Eterno, y no la hallarán. Y esto sucede porque para ese entonces lo que muchos escritores grecorromanos han terminado como la secta secreta, y sí, las profecías grecorromanas, ellos mencionan un gran enemigo del monarca y del antipapa, y parece ser esa secta que en sí son los cristianos más fieles. Y leo estos dos pedacitos de esas profecías. San Francisco de Paula en el siglo XIV escribió: el gran monarca aniquilará a los herejes e infieles. En total habrá en la tierra 12 reyes, un emperador, un papa y algunos príncipes. Y David Poreos del siglo XVII: el gran monarca aplastará a los enemigos del papa.
Y en lo que respecta a la mayoría del mundo, los cristianos más fieles habrán sido aplastados como herejes. Después de que los cristianos de los más fieles comiencen a enfrentar esa persecución feroz que va a causar que algunos de ellos mueran, se abrirá el quinto sello que señala el comienzo de la gran tribulación. Y el resto de los cristianos se enfrentarán a persecuciones mortales durante 3 años y medio. Y bueno, lo que los eruditos grecorromanos predicen es que el gran monarca o la bestia están profetizados a ser como perseguidores en guerra. Y el mundo se va a maravillar porque muchos van a creer que ese gran monarca, bueno, él pertenece a Dios. Y parte de eso es porque la narrativa que se enseña es que Estados Unidos y sus aliados son como la ramera o la Babilonia que contamina al mundo. Y bueno, a pesar de todas las bendiciones que Dios les ha dado a ellos ciertamente están exportando inmoralidad. Pero como ese monarca destruye a los Estados Unidos y sus aliados de descendencia británica, y nadie se espera que ellos fueran conquistados así de fácil, entonces todos concluyen, no, el gran monarca está del lado de Dios, tiene que estar ayudado por Dios. Como eso sucede, entonces los de Filadelfia podrán morar en cuevas. Y con eso dicho, teólogos católicos romanos y otros han considerado que parte de la verdadera iglesia huiría al desierto durante este tiempo. Y otros creen que ellos van específicamente a un lugar que tiene cuevas. Y el difunto protestante Tim LaHaye habló de un lugar montañoso lleno de cuevas en Jordania llamado Petra, y se refirió a los que huían como judíos creyentes. Y parece que algunos de los llamados judíos creyentes históricamente son conocidos como cristianos nazarenos, y que representa la secta mística fiel acerca de la cual algunos místicos han advertido indebidamente. Y es que los filadelfinos, al igual que otros cristianos fieles, tienen algunas prácticas consideradas judías. Y en otras palabras, ellos son cristianos, pero cuando las personas escuchan de sus creencias, ellos piensan que ellos son judíos o que tienen creencia o conexión con los judíos debido a que guardan cosas como el día de descanso, al igual que las fiestas del Señor. Y cuando las personas descubren que ellos no comen comidas impuras, entonces los asocian a ellos con los judíos. Y de casualidad, en Mateo 24, verso 20, hablando del tiempo de la huida, Jesús dice que deben orar para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y esta frase parece no tener mucha importancia en el mundo de cristianidad tradicional, pero para los que saben guardar el día de descanso sí es un problema. Y bueno, en esencia, los cristianos más fieles, ellos saben que nos encontramos en la fase final de la obra y que debemos prepararnos para instruir a muchos y que va a haber un periodo corto donde Dios va a hacer una obra corta. Y el mundo nos va a conocer y vamos a tener popularidad. Pero eso nos traerá problemas y una persecución dirigida estrictamente a nosotros debido a nuestro mensaje. Y claramente algunos de nosotros caeremos. Y causará que muchos que inclusive están asociados con nosotros se van a desasociar. Y parece que algunos hasta nos van a traicionar. A pesar de esas dificultades, algunos de nosotros van a poder escapar y es que tenemos prometido ser librados de la obra de la prueba. Pero aquellos que creyeran que fueron muy listos desasociarse de nosotros, mas muchas de las personas que van a ser el fruto de la obra corta, irán a la tribulación a esa hora de prueba. Pero inclusive ellos, de acuerdo a Apocalipsis 12, versos 17, una cosa que los identifica a ellos es que ellos guardan los mandamientos de Dios. Y esta expresión no es ambigua. Algunas personas creen que son los mandamientos de Dios basados en lo que ellos se imaginan que es amor, pero Dios a través de las escrituras ha siempre sido bien claro que aquel quien lo ama a Él guarda sus mandamientos. Y en un pasado los escribió en piedra y hoy en día lo está escribiendo en el corazón de las personas. Pero aún así los mandamientos no son inmutables.
La persona que dice que tiene el Espíritu Santo y no enseña ni practica los 10 mandamientos, a esos no es que se está refiriendo esta escritura. Ciertamente la bestia y el falso profeta van a venir hablando acerca de guardar los mandamientos y amor hacia Dios. Pero como dicen vulgarmente, el diablo está entre los detalles. Y el que no enseña a guardar la totalidad de los mandamientos de Dios no es de Dios. Con eso dicho, no quiero decir que la bestia va a enseñar a guardar alguno de los mandamientos de Dios. Y es que una cosa es hablar y otra cosa es practicar, y la bestia quebrantará todos los mandamientos de Dios. Hoy en día sabemos que sus falsos ministros hablan de guardar los mandamientos de Dios, pero irónicamente no aceptan todos los mandamientos de Dios. Pero ellos creen que son los mensajeros de Dios, aunque esa persona crea que pertenece a Dios. Y de eso se trata el engaño que viene en el mundo entero. Las personas van a seguir al falso profeta y al monarca o la bestia porque ellos piensan que ellos son de Dios. Noten el contraste entre Apocalipsis 12:17 e Isaías 8:20. Los dos hablan de los mandamientos que muchas personas consideran la ley de Dios. Sí, esa ley que es la judía, supuestamente, que no es para el cristiano moderno. Y también, bueno, la persona debe tener el testimonio. Y con eso, repito, la diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo pacto es que antes se escribían en piedra los mandamientos y ahora se escriben en el corazón. Pero son los mismos mandamientos porque los mandamientos son inmutables. Pero bueno, regresando al tema, la mística del siglo XII, Hildegarda de Bingen, ella enseñó que las personas que vivían en cuevas, que eran personas más bien malas, o sea, que pertenecían al demonio. Y presenté en pantalla la información que tengo acerca de ella. No la voy a leer, pero puedes pasar el video y hacerlo. Ahora, esto no quiere decir que esto no tenga su importancia, ya que en un futuro personas que apoyan la bestia o la bestia misma pueden valerse de escritos históricos supuestamente santos para darle validez a la narrativa que ellos le van a enseñar al mundo entero. Y es que los demonios han venido preparando las bases y el camino para cuando llegue el momento de la llegada y poder justificar la supuesta santidad del falso profeta y la bestia misma. Esta mística estaba bajo la influencia demoníaca, ya que ella advierte contra el apoyo de los verdaderos cristianos, que son pacifistas, y es que ellos tienen la actitud de Filadelfia. La mística habla de la vanguardia del hijo de la perdición y parece referirse a un grupo de personas que serán protegidas en cuevas justo antes del regreso de Cristo. Y en particular advierte en contra de unas personas religiosas que viven en cuevas y son alimentadas milagrosamente. Y lo cierto es que así como Dios proveyó por los hijos de Israel que no necesitaron de nada cuando estuvieron en el desierto, Dios de la misma manera va a proveer por los cristianos de Filadelfia a aquellos que alcanzan a huir al desierto y que serán protegidos durante la hora de la prueba. La hora de la prueba es una referencia a Apocalipsis 3, versos 7 al 10. Bueno, específicamente el verso 10. Y si no es obvio para este momento, Apocalipsis 12, versos 14 al 16, habla de ese grupo de cristianos que alcanzan a recibir la protección en el desierto y el otro grupo se queda atrás. Y un vistazo a Isaías 33, versos 15 y 16, habla de aquellos que caminan en justicia y dice que esos van a estar en una fortaleza de rocas, el cual será su refugio y allí recibirán pan y agua y estarán en seguridad. El todo es que es fácil concluir que los demonios han entendido que existe un lugar de protección donde las personas serán alimentadas milagrosamente por un tiempo. En esos mismos días, aquellos que están asociados con el Reino del Norte entonces van a dirigir su atención al resto de la descendencia, o sea, a los cristianos que no son filadelfinos. Ahora, Apocalipsis 12:17 es clara que los que no huyen en el momento indicado van a ser perseguidos.
Y aquí es donde vemos un paralelismo entre Daniel 11, versos 29 al 35 y Apocalipsis 12, versos 13 al 17. Ahora paso a leer el verso 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y el rey del norte prosperará y honrará a su propio Dios, pero se honorará a sí mismo sobre todo. Y en la historia han habido cumplimientos parciales, pero esto tiene que ocurrir en el tiempo del fin. La prosperidad de Daniel 11:36 puede estar relacionada con Ezequiel verso 27 y también Apocalipsis 18. Si eso es así, entonces la futura potencia europea va a comenzar a prosperar mediante el comercio antes de hacerlo mediante la conquista militar. Observe lo que escribió el difunto evangelista John Ogling. Esta Unión Europea de Iglesia y Estado prometerá prosperidad universal y ejercerá dominio económico mundial por un corto tiempo. Ezequiel 27, usando la figura de la antigua ciudad comercial de Tiro, habla de esta combinación económica global que incluirá naciones de Europa, África, Latinoamérica y Asia, junto con Israel y Judá. Fragmentos de Ezequiel 27 se parafrasean o citan en Apocalipsis 18, donde se describe el sistema del fin de los tiempos llamado Babilonia la Grande. Sin embargo, las naciones de habla inglesa no prosperarán por mucho tiempo gracias a este sistema. De hecho, finalmente serán dominadas y destruidas militarmente. Antes del ataque militar y ocupación, los devastadores problemas climáticos combinados con los conflictos civiles internos, una referencia a Amos 3:9, llevarán a las naciones anglosajonas al borde del colapso interno. Ahora, concerniente a este verso 36 de Daniel 11, muchas personas en el mundo e inclusive personas en las iglesias de Dios fallan en notar la correlación que hay entre este personaje, el verso 36, y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 4, que allá se llama el hombre de pecado. Y leo algunos versos allá. Pero por respecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, ni el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y tome nota aquí, porque esto es clave. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo mismo que hace la bestia que sube del mar mencionada en Apocalipsis 12 y lo mismo que hace el rey del norte en el capítulo 11 de Daniel. Pero irónicamente, inclusive en la iglesia, algunas de las iglesias de Dios, de una manera extraña, ellos piensan que la bestia de dos cuernos en Apocalipsis 13 es el hombre de pecado. Pero eso no puede ser, ya que la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13 lo que hace es que hace que toda la gente adore a la primera bestia. Y es porque esa es la primera bestia que Satanás le ha dado toda su autoridad. Y como la bestia de dos cuernos, que es el falso profeta, mencionado en Apocalipsis 19, verso 20, induce a que la gente adore a la primera bestia, que es la bestia de dos cuernos. Ahora, haciendo una referencia a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 al 10, les recuerdo que en Apocalipsis 13 la bestia de dos cuernos hace señales que la acompañan y lo hace en frente de la presencia de la primera bestia. Por eso podemos decir que la bestia de dos cuernos en Apocalipsis 13 no se coloca por encima de todos los dioses ni de toda adoración, ya que si algo está intercediendo es para que adoren a alguien más que no es ese mismo personaje.
Por eso no cumple el criterio de ser el hombre de pecado. Además, la bestia de los 10 cuernos es la que blasfema, y eso es lo mismo que el rey del norte hace en Daniel 11:36. En resumen, la bestia de 2 cuernos no se coloca por encima de todos los dioses. Es más, fomenta la adoración hacia la bestia de 2 cuernos. Y es la bestia de 10 cuernos a la que se le conoce como gran autoridad. Y no hay ningún verso que diga que la segunda bestia recibe la misma adoración que la primera. Es que el falso profeta, que una vez más es la segunda bestia, la bestia de 2 cuernos, él y el falso profeta son el mismo personaje. Este personaje promueve la adoración física hacia el rey del norte, que es la bestia de 10 cuernos. Con eso dicho, los papas durante mucho tiempo han permitido que la gente se arrodille ante ellos. Y tal vez es eso lo que confunde a la gente. Y si un antipapa se vuelve el falso profeta, pues personas se le van a arrodillar. Pero ninguna escritura indica que ese personaje se va a convertir en el objeto supremo de adoración. Y me parece el tema muy sencillo, pero por alguna razón las otras iglesias de Dios, muchas de ellas enseñan lo contrario. Ahora leo el verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y bueno, el rey del norte, que es la bestia de 10 cuernos, se adorará a sí mismo, pero exteriormente honrará a algún dios o tipo de dios, que quizás incluya algo relacionado con tecnología para la guerra. Dice, y no respetará a dios alguno. Y probablemente el rey del norte se va a hacer pasar como un tipo de católico hasta que ya no le sirva. Y es que la bestia se va a volver en contra de la iglesia infiel más adelante. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 17, versos 16 al 17. Ahora leo el verso 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, y con piedras preciosas, y con cosas de gran precio. Bueno, una vez más, el rey del norte probablemente va a considerar que la nueva religión católica, y es que puede que hayan cambios dentro de la religión católica, pero bueno, él pensará que no se debe tomar en serio, aunque al principio honorará públicamente muchas de sus creencias. Y es que al igual que el emperador Constantino, probablemente él va a comprender que la religión es útil para fines políticos. A Constantino inicialmente le ayudó a mantener la unidad del Sacro Imperio Romano Germánico en esos días. Ahora, en cuanto a mujeres, aparentemente el rey del norte no se ve muy influenciado por ellas. Y pongo en pantalla un comentario que fue escrito por Jerónimo. Hacia el final, la expresión y adorará a un Dios que sus padres no conocieron es más apropiada para el anticristo que para Antioquio. Y bueno, en el video anterior hablamos de quién fue Antioquio, y Jerónimo creía que esto aplicaba más para un futuro anticristo que para el histórico Antioquio. Eso sí, Jerónimo se equivocó en que él confundió al anticristo con el rey del norte. Y es que el anticristo final va a promover la adoración del rey del norte mucho más que Antioquio. Y en los días de ese personaje se intentaba que la gente adorara en ese entonces era a Júpiter o el Zeus, y estoy hablando del verso 38. Y en el versículo 38 parece referirse a dos dioses. El dios que sus padres no conocieron, posiblemente llamado el dios extranjero del versículo siguiente, y el dios de las fortalezas. Y es claro que el rey del norte va a impulsar la guerra. Y esto es lo que dice el Nuevo Testamento, Apocalipsis 13, versos 3 y 4. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada.
Y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí vemos que la adoración al emperador es precisamente la adoración hacia la bestia y la adoración al dragón, que es la adoración a Satanás. ¿Y quién es Satanás? Bueno, de acuerdo a Apocalipsis 12, versos 9 y versos 20 y 21, Satanás y el dragón son el mismo personaje. Relacionado al versículo 38, Herbert W. Armstrong escribió, los emperadores romanos honoraron al dios de la fortaleza o municiones y desarrollaron el mayor poder bélico que el mundo haya conocido. Ahora, el emperador Constantino, él fue el que impulsó la idea de que los católicos deberían enlistarse en el ejército y participar en la guerra. Y hoy en día muchos eruditos enseñan que Constantino fue el que creó la forma actual de lo que se conoce como cristianismo. Y hoy en día, bueno, muchas personas que creen ser cristianas, ellos apoyan que pueden luchar en la guerra. Y no se dan de cuenta de que ellos están honorando es al Dios de las fortalezas. Pero en la historia, los cristianos nazarenos originales y sus verdaderos descendientes espirituales nunca han hecho eso. Y bueno, concerniente al tema, esto es algo que Martín Lutero declaró en 1530. De los asuntos civiles enseñan que las ordenanzas civiles legítimas son buenas obras de Dios y que es justo que los cristianos ocupen cargos civiles, sean jueces, jueces según las leyes imparciales y otras leyes vigentes, impongan castigos justos, participen en guerras justas y sirvan como soldados. Condenan a los anabaptistas que prohíben estos cargos civiles a los cristianos. Y me gustaría mencionar que algunos de los anabaptistas pertenecían a la Iglesia de Dios en esos días. Y personas con nuestras creencias dentro de la continuación de la Iglesia de Dios, bueno, seríamos condenados bajo Martín Lutero. Y es que al parecer Martín Lutero consideraba justo matar judíos. Y esto es algo que él aconsejó a sus seguidores: quemar las escuelas y sinagogas judías y arrojar brea y azufre a las llamas, confiscar su dinero en efectivo, en oro y plata, quitarle sus libros sagrados, incluso la Biblia entera. Y si de eso no sirve de nada, entonces expulsarlos del país como perros rabiosos. Y también afirmó, yo, Martín Lutero, maté a todos los campesinos de la rebelión, pues pedí que fueran asesinados. Toda su sangre recaiga sobre mi cabeza. Pero la arrojé sobre el Señor Dios, quien me ordenó a hablar así. Pero bueno, por cuestión de tiempo voy a hacer una pausa aquí. Y bueno, en cuestión de versos parece que no avancé mucho, pero es importante entender todas estas cosas en contexto de cómo estas profecías nos van a afectar y también entender la importancia que Dios quiere que nosotros estemos preparados para cumplir la profecía de que vamos a educar a muchos. Al mismo tiempo, debemos ser cuidadosos porque cuando el tiempo llegue, vamos a ser objeto de persecución. Y no debemos de fiarnos de todos aquellos que dicen de estar de nuestro lado, porque sabemos que algunos van a traicionarnos, sea por cuestiones monetarias o sencillamente para demostrar que ellos no están asociados con nosotros. Y es importante estar listos para dar respuesta de toda pregunta que las personas nos hagan cuando el tiempo se presente. Eso significa que debemos estudiar y practicar en lo que queda de tiempo. Y teniendo en cuenta de que algunos de nuestros miembros pagarán con su vida. Pero en un momento indicado Dios promete protección al remanente de los más fieles. Y eso sucede antes de la hora de la prueba, que ha de venir en el mundo entero. También hablé de la correlación que hay entre el rey del norte, el hombre de pecado y la primera bestia en Apocalipsis capítulo 13. Y este mismo personaje
En algunas profecías que no son bíblicas se le conoce como el gran monarca. Y en esas profecías que no son bíblicas, el gran monarca es descrito en términos generales como un personaje positivo. Gracias por su tiempo.